Este es mi video para apoyar la consulta anticorrupción. Colombianos. Apoyamos personas que solo quieren enriquecerse, y querer enriquecerse no es que sea malo, lo malo es tomar el dinero de la sociedad colombiana, destinado a mejorar la vida en nuestro país, y que sea guardado en arcas siniestras de personas que han usado incluso la violencia extrema sobre personas buenas. Por eso, para poder llevar a cabo un efecto anticorrupción real, lo que debemos hacer es escribir un libro, una cuestión, donde se le pregunte a la sociedad colombiana, cuáles serán las acciones en contra de los corruptos de carácter penal y si quieren que existan las rebajas de penas. Se obligará a devolver el dinero, por cualquier clase de medios. El error de la humanidad es creer que aquel asesino desalmado y persona siniestra que hace barbaridades, posee algún tipo de derecho inherente a su especie. En mi concepto y en el concepto de los antiguos maestros, los cuales estudia en miles de libros, aquel que hace el mal y causa dolor y muerte a su especie, no merece ser tratado con decencia. Por eso les pregunto, ¿creen que el corrupto y el asesino aumentarán las penas para corruptos y asesinos? Ojalá me equivoque, pero el Senado no aprobará su consulta, debido a que argumentarán altos costos y pocos beneficios. La política colombiana se ha caracterizado por imponer leyes al pueblo, que no son más que micos, leyes que aprueban los actos de delincuencia por medio de penas diseñadas para proteger al delincuente, para evitar que los poderosos vayan a la cárcel y sean blindados con un montón de escudos por si los atrapan. La ley colombiana los liberará, argumentando que es la justicia y la ley colombiana la que ha obrado. Por lo que he visto, nunca un país, un Estado ha escrito una sola ley, no son seres vivos, somos nosotros los que hacemos las leyes de convivencia de nuestra sociedad. Por eso les digo, Partido Verde, lo que hay que hacer es un referendo, donde se haga una encuesta de carácter vinculante para el gobierno, solo si la cantidad de firmas es suficiente y al firmar es el voto. Está hecho debido a que la firma es la afirmación de una constante pregunta, que se hace por todos los medios publicitarios y que aprobarán si firman con cédula las mayorías, acerca de si las personas colombianas quieren que los asesinos no tengan rebaja de penas y que los corruptos que roben al Estado, no salgan de prisión hasta que hayan devuelto todo el dinero. Este será el requisito para su libertad, y si ya lo gastaron y no pueden reponerlo no podrán salir. También una pena mínima sin rebaja de penas de 20 años por intentar estafar al pueblo colombiano. De manera que si no quieren devolver el dinero estarán por secula seculorum, los siglos de los siglos, en prisión. La prisión, al contrario de lo que piensa la sociedad colombiana, no es para torturar al delincuente y luego soltarlo cuando cumpla su condena, es para detener para siempre al infractor. El objetivo principal de la fuerza militar es identificar y detener las acciones criminales definitivamente. Por lo que en la consulta referendo al pueblo, se debe preguntar si está de acuerdo con que los asesinos no reciban rebaja de penas, los corruptos tengan una pena establecida sin rebaja y solo salgan, si devolvieron la totalidad de lo que robaron, y para aquel que no cumpla con un contrato o robe, sea acusado de estafa y tenga que devolver el dinero, y se anule cualquier contrato debido al mal uso de sus facultades como contratista, el Estado estará valorando sus construcciones realmente. Descontará el valor real de estas. Cuando el político, el contratista y el ciudadano teman robar y matar, Colombia verá la luz. Me presento, soy Camilo el Inmortal.